Sanidad para el alma. Presenta la palabra de Dios. Prepara tu corazón desde este momento. Señor, en cada lugar, Señor, ahí donde estamos llegando, Padre Celestial, que seas tú, Señor, hablando a nuestro corazón, mi Señor, mi Dios amado, mi Dios de Israel, mi Jesús de Nazaret. Aleluya, bendito, bendito sea tu nombre, Señor. Santo, santo, santo sea tu nombre. Santo eres, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria sea tu nombre, Padre Celestial. Urra Santa, Libarosna, Señor, Santo, Santo. Señor amado, llega, Señor, a cada vida, mi Dios eterno. Mi Señor bendito, llega, Señor, a cada corazón, a cada lugar, Señor, ahí donde están sintonizando. Señor amado, que seas tú, Señor, llegando, Señor, ahí en lo intangible, Señor, lo más profundo, Señor, del corazón, mi Dios amado. Que seas tú, Señor, llegando, Señor, a cada vida, Señor, que el día de hoy dispone el corazón, mi Dios amado, para poder escucharnos, Señor, y no tan solamente escucharnos, Señor, sino también poder, Señor, ser lleno de tu palabra el día de hoy. Señor amado, rompe, Señor, las fuerzas espirituales, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, atamos, Señor, reprendemos, Señor, toda fuerza espiritual, Señor, que se opone, Señor, a que pueda llegar esta palabra, Señor, a cada vida, Señor, a cada hermano, a cada hermana, Señor. Señor bendito, aquellos, Señor, que nos están sintonizando el día de hoy, mi Dios amado, mi Dios eterno, mi Dios de Israel. Gracias te damos, Señor. Que seas tú, Señor, hablando y que no seamos nosotros, Señor, el día de hoy. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Ahí como estás, en la presencia del Señor, vamos a empezar el día de hoy, amén, con palabra del Señor, palabra que va a edificar tu vida. Ahí como estás. Abramos nuestra Biblia en el libro de Isaías, capítulo 49, verso 1 en adelante. Vamos a compartir del verso 1 hasta el verso 7 de Isaías 49 el día de hoy. Amén, presta mucha atención porque el Señor va a hacer una obra el día de hoy en tu vida. Isaías capítulo 49, verso 1 en adelante, la palabra del Señor, del Dios eterno, del Dios de Israel, dice de esta manera. Gloria a Dios. Aleluya, bendito sea tu nombre, Señor. Isaías 49, verso 1, dice el Señor: oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Yahvé me llamó desde el vientre, de las extrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. También dice su palabra: y puso mi boca como espada aguda, y me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Amén. Y dice su palabra: y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano, y sin provecho he consumido mi fuerza.
pero mi causa está delante de Yahvé y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues dice Yahvé, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Yahvé. Y el Dios mío será mi fuerza, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Amén. Y dice la palabra del Señor, así ha dicho Yahvé, el Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado de alma, el abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y levantarán, amén, y se levantarán príncipes y adorarán por Yahvé, porque fiel es el santo de Israel. Amén. ¿Cuánto dicen? Amén. Es palabra del Señor, palabra que el día de hoy va a edificar tu vida. Ahí como te encuentras, en la presencia del Señor. Amén. Yo sé que el Dios eterno, amén, el día de hoy va a hacer una obra en tu vida. Amén. Yo sé que el Señor va a hacer algo muy importante el día de hoy. Y es importante poder prestar atención lo que el Señor quiere decirte en este día. Amén. La palabra del Señor dice en el capítulo 49 del verso 1: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Amén. Yahvé me llamó desde el vientre de las extrañas de mi madre y tuvo mi nombre en memoria de mí. Primeramente dice el Señor: oídme costa y escuchad pueblos lejanos. Amén. Hace mención a un pueblo lejano. El Señor ya pensaba, amén, en el Espíritu de Dios, amén, porque Él tenía el principio y el fin, el que era y el que es y el que ha de venir. Amén. Él ya estuvo, amén, en los tiempos futuros. Él tuvo en el tiempo, amén, pasado y en el tiempo presente en que fue escrito el libro de Isaías. Isaías hace una demarcación importante el día de hoy, diciendo: oídme costas, escuchad pueblos lejanos. ¿Por qué? Hacía mención Isaías a través de la palabra de Dios, porque el Señor sabía que Israel se iba a extender. Israel, amén, iba a llegar con la palabra a todas las naciones. La palabra de Dios se tenía que extender a nivel mundial, amén, por la promesa de Abraham, amén, que le dijo: pues ciertamente tus hijos serán como las estrellas, como la arena del mar. Hablando ya por la fe, el Señor le dijo, sabiendo lo que iba a acontecer. Por eso el Señor hace mención en el verso 1: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Amén. Tú quizás que te sientes como pueblo lejano, pueblo, amén, no perteneciente al pueblo de Israel, pueblo llamado por la misericordia de Dios, como nos dice Romanos 11:11, pueblo injertado, pueblo no siendo de la tierra de Israel. Amén. Costas, ¿por qué? Porque las costas iban a llegar mucho más allá de lo que tú te imaginabas, mucho más allá de Israel. Amén. Israel aún no siendo nación. Amén. El Señor decía: escuchad pueblos, costas, pueblos lejanos. Amén. Ya el Señor tenía determinado que el pueblo de Israel tendría que llegar por la fe a nivel mundial. Y esta palabra no es tan solamente para el pueblo de Israel, sino es para aquellos pueblos lejanos, como tú te puedes llamar. Amén. Pueblo lejano. Amén. Apartado. Amén. Pueblo de otra nación, pueblo de Argentina, pueblo, amén, de Bolivia, pueblo de Brasil, amén, una nación de Brasil. Amén. Tú puedes ser de Estados Unidos, donde nos están sintonizando quizás el día de hoy. Amén. El Señor te dice: oídme.
Amén. Costa y escuchad pueblos lejanos, porque Yahvé desde el vientre, desde las extrañas de mi madre, tuvo mi nombre. Yo te invito a que puedas abrir Gálatas capítulo 1, verso 15. ¿Qué nos dice en relación, amén, de aquel texto, amén, que nos habla que desde el vientre de las extrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria? Amén. Gálatas 1:15 nos dice en relación a esta palabra, amén. Pero cuando agradó a Dios, amén, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, amén, gloria a Dios. Volvamos a repetir, Gálatas capítulo 1, verso 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó ¿de dónde? Del vientre de mi madre y me llamó, ¿qué dice? Por su gracia, amén. Y dice, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, amén. ¿Qué dice la palabra? Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, dice el apóstol Pablo, amén, haciendo en relación a su palabra, haciendo en relación, amén, al ministerio que tenía el apóstol Pablo, que el Señor le había placido revelarlo a su Hijo y que el Señor, amén, cayó en gracia el apóstol Pablo delante de él y desde el vientre de mi madre lo apartó. Por eso el Señor te dice, el día de hoy, tú que eres de la costa, tú que eres de pueblos lejanos, amén, hoy el Señor te habla. Él te apartó desde el vientre de tu madre. Así como te llames Carlos, Juan, Daniel, Ezequiel, amén, como te llames María, Lourdes, amén, Florencia, te puedas llamar, amén, Verónica, Norma, amén, como quieras que te llames, el Señor te está hablando, porque si estás escuchando el día de hoy, Él te ha apartado desde el vientre ¿de quién? De tu madre, amén, y tuvo mi nombre en memoria, dice, amén. Más allá que tu padre te hayan puesto el nombre, el Señor ha escogido un nombre nuevo para ti, amén, como nos dice Apocalipsis, amén. ¿Qué dice la palabra? Te invito a que puedas abrir Apocalipsis, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 2, amén, verso 17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, al cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. Amén. Tú tienes un nombre, según nos dice, amén, la Biblia, según nos dice Isaías 49 en el verso 1, desde las extrañas de mi madre tuvo mi nombre, amén. Él ya te tuvo, amén, Él ya te dio un nombre en esa piedrecita blanca que vas a recibir si tú vencieres, si tú estás hasta el final, si tú defiendes el Evangelio, si tú vives una vida en Cristo Jesús, vas a recibir un nombre nuevo. Y no tan solamente un nombre nuevo, sino también vas a heredar el reino de los cielos, donde un día, amén, tú te has ido. Gloria a Dios, amén, gloria a Dios, amén. Y es necesario que tú puedas entender lo que el Señor quiere decirte en este día. Amén. Ya hemos entendido cuando habla de costas, de pueblos lejanos, ya hemos entendido, amén, que Él te separó desde el vientre de tu madre y que tuvo tu nombre en memoria. Amén. Y también podemos abrir Jeremías capítulo 1. ¿Qué nos dice Jeremías? Amén. Te invito a que puedas abrir Jeremías. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Jeremías capítulo 1. Amén. Gloria a Dios. Verso 4. ¿Qué nos dice? Jeremías capítulo 1. Recordemos que estamos en vivo el día de hoy. Jeremías capítulo 1, verso 4. ¿Qué nos dice el Señor acerca, amén, de aquel vientre, de aquel, amén, separamiento, de aquel nombre? ¿Qué nos dice? También Jeremías 1:4 dice: y vino pues palabra de Yahvé a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Antes que naciese yo te conocí,
antes que te formase, antes que formase tus huesecillos, yo te conocí, dice el Señor. Antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y no tan solamente por profeta, sino el Señor te dio por siervo, por sierva del Dios Altísimo, para que lleves su palabra, para que anuncie su palabra. Amén. O sea, podemos entender que tú no le aceptaste al Señor, sino Él te ha elegido. ¿Cuántos dicen amén? Él te ha separado, Él te ha puesto nombre. Solamente tú tenías, amén, que volver a Él. ¿Por qué? Porque el Señor ya había marcado, trazado un tiempo. Amén. ¿Por qué? Porque también dice su palabra, amén, que el principio del mundo, Él ya tuvo tu nombre. Amén. Tú ya estabas anotado en el libro de la vida. Él te había puesto nombre. Él te ha cuidado, Él te ha levantado. Y si tú te has apartado ahora y te sientes ahí en el fracaso, te sientes lejos del Señor, pero tienes ganas de volver a Dios con esta palabra, puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque hay planes todavía que Dios no ha concluido. Amén. Y este puede ser el tiempo en que tú regreses al Señor y puedas servirle. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Y qué dice la palabra del Señor en el verso 2? Y puso mi boca como espada aguda, y me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, y me guardó en su aljaba. ¿Qué dice? Y puso mi boca como espada aguda. Y es necesario poder entender, amén, gloria a Dios, lo que el Señor nos quiere decir. Amén. Él te puso, amén, como espada aguda. Amén. Porque Él sabe, amén, lo que el Señor quiere que tú hables. Y cuando tú hables vas a lastimar, quizás vas a hablar, vas a, amén, llegar a muchas vidas que van a cambiar su manera de vivir. Y no tan solamente vas a lastimar, sino también esa lastimadura va a servir para que ellos puedan, amén, gloria a Dios, puedan, amén, enderezar sus caminos, así como Juan el Bautista gritaba, amén, arrepentíos y convertíos, porque ese es el evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué vas a lastimar? Porque no vas a hablar palabra tuya, lastimar en el buen sentido, amén, no de hablar, y, amén, y empezar a insultar, empezar, amén, a hacer daño a muchas vidas, mucha gente, amén, porque no vas a estar predicando, sino vas a estar insultando, vas a estar lastimando. Pero ¿qué dice? ¿Por qué vas a lastimar adentro del corazón, amén, en lo espiritual? Porque no vas a hablar palabra, amén, traída por tus labios, sino tú vas a encomendar tu vida. ¿Y qué dice la palabra en el verso 2 de Isaías? Y puso mi boca como espada aguda. Amén. ¿Y cuál es esta espada aguda? Amén. Hebreos 4:12 dice la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes viene, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Tú tienes que dar cuenta aquel Dios eterno, aquel Dios que un día te va a juzgar, como nos dice Apocalipsis 20. Amén, que nos habla de ese trono. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis 20. En el verso 11 habla del gran juicio, del gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago que arde con fuego. Y esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, dice su palabra. Amén.
amén, al lago de fuego. Amén. Pero ¿qué dice? Apocalipsis 20:11 habla de un gran trono, y es lo que habla también en Hebreos, amén, 4:13, que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y ese día nadie se ha de escapar. Pero ¿qué dice en relación a la espada? Amén, como espada aguda. Amén, que tú vas a hablar lo que el Señor ponga en tu boca y va a salir la palabra como una espada cortante. Amén, y eficaz y viva, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra ¿hasta dónde? Hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón, porque va a ser una palabra traída por el mismo Señor en Cristo Jesús. Palabra que va a salir como espada aguda, que ha de cortar esa espada de dos filos, que ha de discernir, que ha de cortar el corazón. Pero no va a ser una lastimadura, amén, de odio, de bronca, que vengan a querer golpearte, sino va a ser como una espada que ha de, amén, con el fuego del Espíritu ha de cortar y ha de sanar en ese instante. ¿Por qué? Porque ha de empezar a sacar todo lo que hay adentro. Amén. Por eso dice el Señor, que el Señor te ha ungido, te ha conocido desde el vientre de tu madre. Amén. Y el Señor te ha mandado y te ha levantado como siervo de Dios, y que estuvo tu nombre guardado, amén, desde el vientre de tu madre. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué dice? Amén. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me cubrió con la sangre de su mano. Amén. Con la sombra de su mano. Perdón, hermano. Amén. Yo te invito a que abras el Salmo 91. Amén. Como nos dice su palabra. Salmos 91. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice de esa sombra? Amén. En el Salmo 91 dice: el que habita en el abrigo del Altísimo morará, ¿qué dice? Bajo de las sombras del Omnipotente. ¿Y qué dice en el verso 2 de Isaías 49? Y me cubrió con la sombra de su mano. Amén. ¿Y qué le pasará a aquellos que estén bajo la sombra de su mano? Y diré yo a Yahvé: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con su pluma te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Amén. No temerás al terror nocturno. Amén. Y que dice: ni a saeta, gloria a Dios, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Amén. Y es importante, dice: Él me cubrió con la sombra de su mano. Amén. Y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. ¿Y qué es la aljaba? Es una caja para llevar la flecha. Ahí te guardó el Señor. ¿Por qué? Porque tú serás como saeta bruñida, saeta afilada, como una flecha que cuando tú hables ha de perforar el corazón, ha de discernir lo más profundo. La palabra que tú lances, como dice Hebreos 4, amén, esa palabra ha de salir, amén, como fuego, amén, y ha de, amén, partir las coyunturas, partir el tuétano, amén, discernir aún lo más profundo que hay. Pero cuando, como nos dice Hebreos 4:12, cuando hables esa palabra eficaz, viva y eficaz, vas a ser como saeta bruñida, como dice Isaías. Amén. Me guardó, dice Isaías, amén, como espada aguda, y el Señor así te va a guardar en su aljaba. En la aljaba de Yahvé, que significa aljaba, caja para llevar las flechas. Ahí te guardará. Amén. Y tú vas a salir cuando Él te necesite, cuando Él necesite que tú hagas una obra enviada por Dios. Tú vas a sacar, Él te va a sacar de esa caja.
Amén. Y tú vas a salir como una flecha para predicar su palabra. Amén. Y dice en el verso 3: y me dijo, mi siervo eres. ¿Y qué significa siervo? Siervo significa, amén, gloria a Dios, esclavo, literalmente hablando, esclavo de aquel que un día ha pagado un precio en la cruz del Calvario. El esclavo ya no tiene autoridad sobre su vida, sino que depende de su Señor. ¿Y quién es tu Señor? El Dios eterno en Cristo Jesús, el Yahvé de los ejércitos, es Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo son tus señores, tus dueños. Amén. Ellos fueron adquiridos, amén, y comprados. Amén. Tú fuiste adquirido y comprado a precio de sangre. Por lo tanto, eso le da el derecho a ellos para que ellos puedan usarte, para que ellos puedan, amén, limpiarte y lavarte y usarte como un siervo, como una sierva, como una saeta bruñida. Amén. Por eso puedes decir, Señor, yo soy tu siervo. Y me dijo, mi siervo eres. Amén. Isaías no se ofendió cuando dijo, mi siervo eres. Muchos dicen, mi siervo, un esclavo. Oh, qué feo nombre. Yo quiero tener un nombre de apóstol, quiero tener un nombre de, no sé, de evangelista, amén, de profeta, pero siervo, no quiero ser siervo. El siervo primeramente aprende obediencia. El siervo primeramente aprende a depender de Dios. El siervo primeramente es sumiso. El siervo, amén, busca agradar a su Señor. Amén. Y Él te ha de poner un nombre. Amén. Pero ¿cuándo? Cuando tú aprendas primeramente a ser siervo del Dios Altísimo. Porque los profetas, amén, los maestros de la palabra, los pastores, amén, los apóstoles, amén, son, amén, siervos también y amados por el Señor. Pero primeramente han empezado siendo siervos, sirviendo. Y tú tienes que servir primeramente para ir escalando, amén, y poder llegar a la maduración de poder ser ministrado y poder ministrar el poder que Él quiere darte, amén, en tu vida. Por eso dice, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Yo te invito a que puedas abrir Génesis, amén. ¿Por qué dice mi siervo eres, oh Israel? Muchos dirán, pero no me está hablando a mí. Amén. Te invito a que puedas abrir Génesis capítulo 32, amén, verso 27. Génesis 32, 27, ¿qué nos dice en relación a Israel? 32, 27 dice la palabra del Señor: y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Yo te invito a que podamos, amén, abrir, amén, la Biblia del verso 22 para que tú puedas entender quién era Jacob, quién era Israel. Porque el Señor le dice, amén, tú eres mi siervo Israel. ¿Quién era Israel? Amén. Génesis 32, 22 vamos a leer para poder entender. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos. Amén. ¿Y qué dice? Y pasó el vado de Jacob, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía, amén, con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendice. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Amén. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí y llamó a Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios
cara a cara y fue librada mi alma. Amén. Pero ¿qué dice? Y el varón le dijo en el verso 28 de Génesis 32. Amén. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y tú quizás me dirás el día de hoy, hermano, pero no entiendo, estoy más confundido todavía. Amén, déjame explicarte este misterio. Amén, gloria a Dios. Pero en el verso 3 de Isaías 49 dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Amén. Cuando el Señor llamaba a Israel, el Señor ya, amén, por la fe hablaba a su siervo, porque Israel hoy en día es la nación del pueblo judío. Amén. En el año 1948 se declaró como nación el pueblo judío. Amén. Y esa es la nación de Israel. Mas todos aquellos que nosotros hemos aceptado a Jesucristo, no siendo del pueblo judío terrenal, nosotros según el orden de Romanos 11:11, el pueblo gentil que somos nosotros, comprados con su sangre, injertados en el buen olivo, pasamos a ser el Israel espiritual. Por eso el Señor te dice: mi siervo eres, oh Israel, que en ti me gloriaré. Tú eres Israel espiritual. Si tú has aceptado a Cristo Jesús, tú eres de la nueva simiente. Tú fuiste comprado con la sangre del Cordero, por lo tanto eso te hace descendiente de Israel espiritual. Y como Apocalipsis nos dice que está preparada, ataviada la novia, la nueva Jerusalén. Hay una Jerusalén terrenal, hay una Jerusalén celestial. Tienes que saber donde van a entrar aquellos que han sido comprados, aquellos que le han aceptado a Jesús de Nazaret, como dice Evangelio de Juan capítulo 1 verso 12, que el Señor a los que le aceptaron y los que creyeron le dio potestad de ser hijo de Dios. Ahora tú eres Israel. Amén. ¿Y qué dice? Me dijo: mi siervo eres, oh Israel, en ti me gloriaré. ¿Y cómo se gloriará el Señor en ti? Pero yo dije, dice Isaías, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mi fuerza, pero mi causa está delante de Yahvé y mi recompensa con Dios. Amén. ¿Qué decía? Amén, Isaías: en vano he trabajado, en vano he trabajado tantos años. Quizás tú puedes decir: Señor, hice tantas cosas, hice esto, hice aquello, Señor, no veo mi recompensa aún, estoy cada vez más pobre, que quizás tengo problemas, tienes aflicciones de un lado, del otro. Amén. Y vienen los problemas. Quizás has ocupado esta palabra, has dicho: Señor, sin provecho he consumido mi fuerza delante de Yahvé, pero sé que mi recompensa está con Dios. Pero ¿cuándo? Sabrás preguntarte. Yo te invito a que puedas abrir Apocalipsis 22:12. Amén. Hay una recompensa. Apocalipsis capítulo 22 verso 12, que nos dice: yo soy el que soy de los ejércitos. 22:12. ¿Qué nos dice el Señor? He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno, que dice, según sea su obra. Yo soy el Alfa. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice el Señor? Yo soy el Alfa. Amén. ¿Y qué más dice? Amén. El principio. Amén. El fin. Amén. El primero y el último. Yo soy. He aquí, yo vengo pronto, siervo. Yo vengo pronto, siervo, y mi galardón conmigo para recompensar cada uno según sus obras. Hay una recompensa. Amén, para ti, hermano, hermana, que me sintoniza, que me escuchas vía CD, amén, vía internet, amén, por la radio, por la televisión, donde quiera me estás sintonizando el día de hoy. Hay una recompensa para ti. Amén, tú que has trabajado, pero primeramente tienes que reconocer que tú eres siervo, que tú eres Israel espiritual.
porque tú has sido regenerado. Está Jacob y está Israel. Primeramente Jacob, la palabra Jacob viene de la palabra suplantador. Tú eras Jacob antes de conocer a Dios. Tú suplantabas la verdad por la mentira, así como Jacob engañó a su padre por la bendición del primogénito. Tú eras engañador, tú eras mentiroso. Amén. Pero una vez que te has reconciliado, has aceptado al Señor, has vivido una vida de fe, pasas a ser, amén, Israel, la nueva simiente. Por eso el Señor te dice: mi siervo eres, y en ti me gloriaré. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Puedes darle un aplauso al Señor ahí donde estás, si vas entendiendo la palabra de Dios. Y en el verso 5 dice: y ahora pues, dice Yahvé, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Ahora entendiendo en relación a lo que significa siervo. Ahora sí dice Yahvé, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Sí, su siervo y su sierva, como te llames. Amén. Para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Yahvé. Y acá tenemos que hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque muchos hombres de Dios, amén, muchos cristianos, y en muchas, amén, iglesias, amén, gloria a Dios, manifiestan que solamente el hombre es llamado por Dios y que no hay siervas. Amén, que la mujer no puede servirle a Dios. Pero esto es algo antibíblico. Dios puede levantar siervos y siervas en estos tiempos. Amén. El Señor le dio un valor tanto al hombre como a la mujer. Amén. Pero la mujer casada esté sujeta a su esposo. Eso dice las Escrituras. Con esto no quiero decir que la esposa le va a pasar por encima al esposo. Amén. De ninguna manera. Como se transgiversa, amén, se cambia la palabra de Dios en estos tiempos. Tiene que estar sujeta. Amén, pero no sujeta a base de golpe, no sujeta, amén, a base, amén, como decía anteriormente, de golpe, de griterío, amén. No, de ninguna manera, sino un respeto continuo, como dice las Escrituras, cuidando a nuestras esposas como vaso más frágil. Amén. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Ahora dice Yahvé que el que me formó desde el vientre para ser su siervo, y yo añado, o sierva, para hacer volver a Jacob, para hacer volver a Jacob. Amén, tú eres un siervo, una sierva para hacer volver a Jacob. ¿Y quién era Jacob? Jacob era el suplantador. Amén, Jacob son aquellos, amén, que no conocen a Dios, aquellos que viven en la verdad y la mentira. Les da lo mismo mentir, les da lo mismo engañar o no engañar. Amén, es algo, un hábito para ellos vivir, amén, de esa manera. Mas tú, dice el Señor, que te ha levantado para hacer volver a Jacob, para hacer volver a él, a Jacob. ¿A quién? Al Señor, porque Él es el dueño. Amén. Él es el dueño, el único dueño, amén, de las almas. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Amén. ¿Qué dice el Señor? Gloria a Dios. En el verso 5, ahora pues dice Yahvé que me formó desde el vientre para hacer volver a su siervo, a Jacob, al suplantador, y para congregarle a Israel. Para congregarle a aquellos que han sido limpiados, lavados con la sangre del Cordero, han sido llamados Israel, la Israel celestial. Porque tú tienes que entender que aunque aquí en la Argentina, en diferentes países, no tengas, amén, riqueza, no tengas un lugar quizás donde vivir, tú tienes una nación. Tú solamente eres, amén, un hombre que está de paso. Tú eres peregrino. Amén, tú has venido a estar de paso por esta tierra. Amén, tú estás de pasadita y tú tienes que predicar para congregarle a Israel, sí, para llevar palabra de vida eterna. Y no tan solamente palabra, sino también poder, amén, congregar al pueblo de Israel. Tú tienes una misión, tú tienes algo muy importante, amén, para el Señor. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Porque estimado será en los ojos de Yahvé. ¿Cuándo? Cuando tú cumplas estas palabras.
hagas volver a Jacob, hagas volver a los suplantadores, hagas volver al vecino, al suplantador, a Jacob que está al lado, que vive al lado de tu hogar, al otro Jacob que vive a la otra cuadra. Amén. Tú puedes nombrarle con los dedos. Ah, sí, entonces son Jacob. Amén. Jacob es el suplantador. Y ahora también muchos hermanos pueden ser también Jacob. ¿Por qué? Porque no han sido renacidos de nuevo. No han recibido el nombre como nos dice. Amén. En el capítulo 49 del verso 1, que dice que de las extrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. ¿Y cuál es el nombre? Israel. Amén. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Porque estimado seré en los ojos de Yahvé. Amén. Y el Dios mío será mi fuerza. Él es tu fuerza. ¿Por qué? Porque tú has sido estimado ante los ojos de Yahvé. Amén. Tú has sido estimado. Amén. Tú has sido, amén, pesado en tu corazón. Amén. Y el Señor te ha hallado justo delante de Él. Por tanto, Él te amó y Él te trajo a su camino. No ha sido porque tú le has aceptado. Amén. ¿Y qué dice? Y el Dios mío será mi fuerza. Amén. Dice: poco es para mí, dice el Señor, que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Poco. Es poco todavía. ¿Por qué? Porque el Señor tiene más. El Señor quiere usarte para más. Amén. Poco es para mí, dice el Señor, todavía, que seas mi siervo. Y para levantar a las tribus de Jacob. Hay una tribu de Jacob que viene. No viene uno solo, un solo Jacob. No viene un solo suplantador, sino vienen suplantadores, suplantadoras, suplantadorcitos, amén, que son los chiquititos, los hijos de los suplantadores grandes, los hijos de los Jacob, aquellos suplantadorcitos chiquititos, amén, de 5, de 10, de 15 añitos. Amén. Viene una tribu. ¿Para qué? Para que tú lo levantes. Amén. Y le lleves al camino del Señor. Y para que restaures, dice el remanente de Israel. ¿Por qué dice restaures? Porque el remanente de Israel, en estos tiempos, el pueblo congregado, la iglesia en sí congregada, está lastimada, está, amén, flaqueando, está falto de palabra. Y entonces el Señor te envía para que restaures. ¿Y qué es restaurar? Restaurar es arreglar, es poner en condición. ¿Para qué? Para cuando venga el Señor y pueda arrebatar a su pueblo. Para cuando venga el Señor y toque esa trompeta y pueda arrebatar a su pueblo. Amén. Cuando se sienta ese trompetazo y pueda venir, amén, el Señor llevar a su pueblo. Para que el Señor pueda arrebatar al pueblo de Israel cuando esté restaurado. Oh Santo Ribasai. Esa trompeta. Oh Señor. Se ha de tocar, amén, esa trompeta. Se ha de tocar en lo espiritual, y muchos de aquellos que están, amén, llenos del Señor van a escuchar. Muchos no van a escuchar. Amén, porque ha de ser una trompeta espiritual. Quizás muchos pueden decir: bueno, a ver, ¿dónde está la trompeta? No la escucho, no lo voy a escuchar ese día. Claro que no vas a escucharlo si vives así como Jacob. Amén. Gloria a Dios. Vives suplantando la verdad por la mentira. Amén. ¿Y qué dice el Señor?
Amén. El Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Decía anteriormente, para prepararlo. Amén. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Te invito a que puedas abrir Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12, dice el Señor: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Volvamos a leer. Capítulo 8, verso 12, dijo Jesús, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Y es lo que dice el Señor. Gloria a Dios. ¿Qué dice? También te di por luz a las naciones. Amén. Para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Amén. Irás por toda la tierra, si te quedare vida, anunciando el Evangelio de Jesucristo para todas las naciones. Amén. Y es necesario poder entender en el Espíritu Santo de Dios. Pero si te quedas ahí, amén, con esas pocas fuerzas que tienes y dices: no entiendo nada, no. Amén, en tu proyecto, en tu trabajo, amén, te entretienes con una cosa, con otra, porque el enemigo entretiene al pueblo de Dios con problemas, con aflicciones, con enfermedades, amén, para que ellos no puedan salir. Pero tú tienes que servirle como a de lugar al Señor. Amén. ¿Y qué dice la palabra también? Así ha dicho Yahvé amén, Yahvé, Redentor de Israel. Sabíamos que ya, ¿qué significaba Israel? Tú significas Israel, aquel que fue limpiado con la sangre de Jesucristo, aquel que fue presentado al Señor, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Amén. ¿Qué dice? Te invito a que puedas abrir Génesis capítulo 5, 35, verso 10. Amén. Génesis 35, verso 10. ¿Qué nos dice en relación a esta palabra? Génesis 35, gloria a Dios, verso 10. ¿Qué nos dice? 35, verso 10 dice: y le dijo Dios: tu nombre Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Gloria sea tu nombre. Amén. Ese era el Israel. Amén. La nueva simiente que hoy el Señor ha levantado, según conforme como nos dice Romanos 11:11. Amén. Al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Quizá te han dicho así. ¿Te sientes menospreciado de alma? Al abominado de las naciones. Sí, muchos se sienten mal porque dicen: me menosprecia, mi familia me hace un costado, no me quiere, mis amigos se han ido de mí. Quizá los jovencitos han predicado a Jesucristo, se han declarado como cristianos, como evangélicos, y los amigos, amén, se han apartado. Te sientes despreciado, te sientes menospreciado de alma, te sientes abominado de las naciones, te sientes el siervo de los tiranos. Amén, porque predicas y dices: bueno, tienes que obedecer a Dios porque te van a quedar, tienes que escuchar a Dios porque este es el camino de Dios. Amén, y todos te miran como que eres una piedra en el zapato. Amén, porque no le agradas a uno ni al otro. Amén, y te sientes triste, mas el Señor te dice el día de hoy al siervo de los tiranos. ¿Qué dice? Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Yahvé, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Así como se levantaron miles de almas,
amén, de los lomos de Abraham. Mas el Señor promete levantar, amén, reyes. Se levantarán príncipes de ti, porque nosotros hemos sido llamados a reyes y sacerdotes. Amén, hemos sido llamados, pero no reyes de esta tierra, sino reyes del reino de los cielos. Porque hoy en día se malentiende y dice que somos hijos del rey, tenemos que vivir como reyes. Pues déjame decirte, para lo que dicen eso, están contradiciendo las escrituras. Nuestro reino está en el reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Santo el Dios de Israel. Amén. Tú eres un rey, pero no de esta tierra, sino del reino de la tierra, y tus calles son de oro y su puerta de cristal. Amén. Tú eres el rey de ese reino, porque el Señor te ha escogido para un reino que no será jamás destruido. Mas este reino de la tierra será destruido, será vuelto en polvo. Amén. Pero el reino que el Dios eterno te quiere dar es un reino por la eternidad. Amén. Ese es tu reino. Así que tú, si te sientes pobre, si te sientes menospreciado, te sientes, amén, ultrajado, te sientes, amén, el abominado de la nación, el menospreciado, no te sientas mal, dice el Señor, porque tu reino está arriba. Mas aquellos que son adorados, mas aquellos que quieren vivir como reyes, aquellos que se engrandezcan van a ser menospreciados en el reino de los cielos, y no van a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque su paga ya ha sido dado. Si han vivido con placeres, han vivido, amén, lleno de riqueza en esta tierra, amén, y han dejado a la viuda, al anciano, al huérfano en necesidades. Amén. Gloria a Dios. Es lo que dice el Señor. Y se levantarán reyes de tus lomos, se levantarán príncipes, tus hijos, tus sobrinos, tus parientes, las almas, el vecino, el barrio. Se levantarán por Yahvé, porque fiel es el Santo de Israel, que dice, el cual te ha escogido. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Y es importante que tú puedas entender lo que el Señor quiere decirte el día de hoy. Se levantarán reyes y príncipes. Amén. Se levantarán grandes siervos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, se levantarán de tu vida. Se levantarán en tu corazón. Yo te invito ahí como estás, en la presencia del Señor. El Santo de Israel te puede administrar el día de hoy, en esta hora. Quizás tú te preguntas o te preguntabas qué relación tenía el Señor contigo. Hoy puedes entender lo que Dios ha hablado a tu vida a través del profeta Isaías. En el capítulo 49 de Isaías, tienes que saber que Él te ha hablado. Él te ha hablado porque Él te quiso levantar como siervo, como sierva un día. Y si tú te has acercado un día o me estás escuchando el día de hoy, tienes que saber que Él te ha escogido. Tú no has venido porque a ti se te ha placido. Él te ha escogido y Él quiere que tú le puedas servir a Él. Por eso puedes orar conmigo el día de hoy. Puedes inclinar tu rostro y puedes decirle al Señor: ¿qué hubiera sido de mí, Señor, si tú no me hubieras escogido? ¿Qué hubiera sido de mí, Señor, si tú no me hubieras escogido como tu siervo, como tu sierva? Habla con Él unos segundos. Habla con Él. Habla con Él. Exprésale a Él. Habla con Él.
Exprésale a Él. Oh Señor, ¿qué sería de mí, Señor, si tú no me hubieras escogido? Dile. Habla con Él unos segundos. Oh Señor, yo te doy gracias. Dile, Señor, por haberme escogido como tu siervo, como tu sierva. Señor, acércate. Ven, acércate. Dile, Señor, gracias. Gracias, Señor, por amarme, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo renuncio ahora a toda tristeza, a todo dolor. En el nombre de Jesús, los santos ahora los echo fuera. Salen ahora. Suelta en el nombre de Jesús. Ata, reprende, hermano. En el nombre de Jesús. Señor amado, ahora entiendo el propósito, Señor, que tú querías para mí, Señor. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a amarte, Señor. Oh, Santo. Habla, sigue hablando con Él. Oh, mi Dios. Santo, santo sea tu nombre, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por amarme. Dile, exprésale con tus palabras. Exprésale, dile, Señor, yo te amo, Señor. Yo quiero seguirte. ¿Qué sería de mí, Señor, si tú no me hubieras escogido, Señor? Por eso te amo. Por eso te sirvo. Por eso te anhelo, Señor. Por eso, Señor, Señor, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Ahora entiendes el propósito de Dios para con nuestras vidas. Si tú has sido llamado, es porque Él ha querido así. Amén. Ahora eres hijo e hija del Señor. Eres una sierva, un siervo. Eres un siervito para aquellos jóvenes que nos sintonizan, para aquellos niños. Podemos orar al Señor ahora. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú has permitido, Señor, el día de hoy que podamos entrar a tu presencia. Gracias, Señor, por hablarnos, por alentarnos, por fortalecernos, Señor, por enseñarnos de tu palabra, Señor. Yo te acepto nuevamente en mi corazón. Me reconcilio para aquellos que quieren reconciliarse, para aquellos que quieren aceptarlo, Señor. Yo te acepto en mi corazón. Entra a mi corazón en el nombre de Jesús. Anótame en el libro de la vida, dile. Amén. Y para aquellos que se han reconciliado, dile, Señor, yo me reconcilio nuevamente contigo. Te amo, Señor. Te amo, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora eres hijo e hija del Señor. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermana, hermano. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.